Buenas, estimados estudiantes. Hoy vamos a iniciar la clase de transporte tubular de iones y agua en los túbulos renales. Como vimos en clases pasadas, la filtración glomerular se lleva a cabo en el glomérulo y conceptualmente se puede decir que es el paso de agua y solutos pasivamente del capilar glomerular al espacio de la cápsula de Bowman. En esta imagen podemos ver el glomérulo formado por la arteriola aferente y la arteriola eferente. Esta estructura que podemos observar aquí es lo que se conoce como el ovillo glomerular, donde se va a producir el filtrado a través de la membrana de filtración que ya habíamos comentado, que está formada por el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y los podocitos. Una vez que se produce el ultrafiltrado, este filtrado empieza a recorrer lo que es el túbulo contorneado proximal. Allí en el túbulo contorneado proximal se va a producir o va a entrar esos 180 litros de plasma que van a arrastrar sales minerales, vitaminas, hormonas, lípidos, azúcares, aminoácidos y proteína de bajo peso molecular. Además va a arrastrar productos metabólicos como la urea, el ácido úrico, la bilirrubina y la creatinina, como también productos de naturaleza exógena como los medicamentos. Una vez llegado ese contenido de fluido endotubular al túbulo contorneado proximal, se va a iniciar el proceso de reabsorción tubular. El concepto de reabsorción tubular entonces es el movimiento de la sustancia de la luz del túbulo, que se llama fluido endotubular, al capilar peritubular. Entonces aquí tenemos la luz del túbulo, estas serían las células epiteliales, esto sería el intersticio y aquí tendríamos el capilar peritubular, que no es más que una expresión de la arteriola eferente. ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí se va a producir ese proceso de reabsorción a través de dos vías. Una vía que se llama transcelular, donde las sustancias tienen que atravesar toda la célula epitelial, y una vía paracelular, donde las sustancias van a atravesar estas uniones estrechas entre célula epitelial y célula epitelial para de esta forma darse a cabo este proceso de reabsorción. Como vemos en la diapositiva, las vías de reabsorción, como ya les dije, es transcelular y paracelular. La vía transcelular es a través de la célula epitelial tubular, atravesando la membrana luminar y vasolateral. Y la vía paracelular, que es a través de las uniones estrechas entre célula y célula. El proceso de reabsorción se va a realizar a través de dos tipos de transporte pasivo y transporte activo. Ya nosotros habíamos comentado que el transporte pasivo y el transporte activo va a depender de las necesidades energéticas de la célula, donde el transporte pasivo es a favor de un gradiente de concentración, mientras que el transporte activo es en contra de un gradiente de concentración, donde vamos a necesitar la energía. Ahí vamos a usar la bomba sodio-potasio ATPasa para que se pueda dar este transporte. Además vamos a tener un transporte secundario que es mediado por cotransportadores, lo que quiere decir que para que se transporte una sustancia de un sitio a otro vamos a necesitar de otra, y eso es lo que se conoce como cotransportador. Según el número de solutos transportados podemos encontrar uniporte o transporte de una sola sustancia, cotransporte o paso de dos sustancias del mismo lado, y sin porte, dos sustancias son transportadas del mismo lado, y antiporte, una sustancia entra y la otra sale. La reabsorción en el túbulo contorneado proximal, como dijimos, se puede realizar a través de un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo es el que se da a través de la membrana la membrana transluminar, y el activo es el que se da a nivel de la membrana vasolateral. Entonces, en el vasolateral vamos a necesitar entonces la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa.
En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 70% de los 180 litros que se filtra en las 24 horas, que es el filtrado glomerular. Esa reabsorción se va a realizar a nivel de las uniones estrechas, como dijimos que eran estas zonas aquí donde el agua y los iones son permeables. Esa reabsorción tiene que ser isoosmótica y la reabsorción de sodio modifica la reabsorción de otros iones y el agua. Aquí la anhidrasa carbónica juega un papel importante en la formación o en la reabsorción de bicarbonato. La glucosa y los aminoácidos se reabsorben en el túbulo contorneado proximal en un 100%, el bicarbonato se reabsorbe en un 90%, el sodio se reabsorbe en un 65% y el cloro se reabsorbe en un 55%. El 99% entonces el sodio se reabsorbe y es en el túbulo contorneado proximal donde se reabsorbe entre un 65 a un 70%. La reabsorción del sodio va ligada a la reabsorción de agua. La reabsorción de sodio se hace a través de un transporte pasivo por gradiente de concentración, o sea, vamos a encontrar una concentración de sodio elevado a nivel del túbulo contorneado proximal para pasar a la célula donde hay una concentración de sodio disminuida. Entonces, digamos, es por transporte pasivo, por difusión simple. Mientras que en la membrana vasolateral, que viene a ser esta, para sacar sodio de la membrana del epitelio al intersticio y luego a la luz del capilar, vamos a necesitar de la bomba sodio-potasio TPasa. Y la presencia de esa bomba sodio-potasio TPasa va a favorecer la disminución de la concentración de sodio a nivel de la luz de la membrana del epitelio tubular. El transporte activo de sodio, entonces ya dijimos que era a nivel de la membrana vasolateral, donde vamos a necesitar la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y bueno, como ya sabemos que el sodio es una sustancia osmóticamente activa, entonces el sodio va a arrastrar agua al intersticio y a los capilares peritubulares. El agua entonces se va a reabsorber por gradientes de presiones osmóticas. Ese transporte secundario que habíamos conversado con anterioridad, vamos a observar que para que se pueda reabsorber glucosa, aminoácidos, fosfatos y calcio, necesitamos de la presencia de sodio. Entonces el sodio, digamos, va a ser un cotransportador de la glucosa, de los aminoácidos, de los fosfatos y del calcio. Esos cotransportadores se localizan en la membrana luminar y es lo que se conoce sin portadores cuando pasan dos sustancias al mismo lado y antiportes cuando, por ejemplo, pasa el sodio y se regresa un hidrogenio. La reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal se realiza por la presencia de la anhidrasa carbónica. Entonces el bicarbonato se filtra y por acción de la anhidrasa carbónica en la luz del túbulo se va a producir agua y CO2. El CO2 es un gas y entonces va a difundir a través de la membrana epitelial por difusión simple. Una vez que entra el CO2 dentro de la luz, dentro de la célula epitelial, allí por acción otra vez de la anhidrasa carbónica se va a formar el ácido carbónico más el hidrogenio y esto va a formar un ácido débil. Ese ácido débil por acción otra vez de la anhidrasa carbónica va a formar el bicarbonato y el bicarbonato entonces va a difundir de la membrana del epitelio del túbulo hacia el capilar. Entonces en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe entre un 80 a un 90% en los iones de bicarbonato filtrados. El bicarbonato sale de la célula por medio de un transportador de difusión facilitada en la membrana vasolateral y difunde
a la sangre junto con el sodio. Por cada hidrogenión secretado en el líquido tubular, finalmente regresa un bicarbonato filtrado. Entonces, en esta imagen les voy a explicar lo que les comenté ahorita. Aquí está el bicarbonato que se filtra, bicarbonato de sodio, ¿verdad? Que se filtra a través del glomérulo. Una vez que el bicarbonato de sodio entra a la luz del túbulo por acción de la anhidrasa carbónica, se va a formar entonces el sodio, va a entrar por difusión simple a las células del túbulo, células epiteliales del túbulo contorneado proximal, y por cada sodio, recuerden que era el antiporte, que por cada sodio va a salir un hidrogenión. Ese hidrogenión se va a combinar con el bicarbonato y va a formar ácido carbónico, y esto por acción de la anhidrasa carbónica va a formar agua y CO2. El CO2 va a difundir en forma pasiva a través de la membrana de la luz del túbulo, y una vez que el CO2 entra a la célula epitelial por acción de la anhidrasa carbónica más el agua, va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico entra un sodio, sale un hidrogenión, que es el hidrogenión que se formó del ácido carbónico, y este sodio va a formar el bicarbonato de sodio, que va a salir a la luz al intersticio y luego al capilar por acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. La reabsorción de otros iones como el cloro, el potasio, el magnesio, la urea, el calcio y el agua en el túbulo contorneado proximal, se dice que en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, los gradientes electroquímicos del cloro, potasio, magnesio y la urea promueven la difusión pasiva en los capilares peritubulares a través de las vías paracelular y transcelular. Por otro lado, el cloro tiene una concentración más alta en el fluido tubular, lo que hace que difunda en forma de difusión pasiva, pues por gradientes de concentración. La difusión del cloro con carga negativa hacia el líquido intersticial por medio de la ruta paracelular confiere dicho líquido mayor carga eléctrica negativa en el líquido tubular. La reabsorción de sodio y otros solutos también promueve la reabsorción de agua por ósmosis, ya lo habíamos comentado, y cada soluto reabsorbido incrementa la osmolaridad primero dentro de la célula del túbulo y después en el líquido intersticial, por último en la sangre. El potasio se reabsorbe por arrastre de solvente, o sea que el potasio entra porque va entrando el agua y el agua, digamos, que lo arrastra. Por otro lado, en el túbulo contorneado proximal, la reabsorción de agua, como ya dijimos, se hacía por la reabsorción del sodio. El agua se desplaza con rapidez por las vías paracelular y transcelular desde el líquido tubular a los capilares peritubulares, por un equilibrio osmótico. La reabsorción de soluto crea un gradiente osmótico que favorece la reabsorción de agua por ósmosis. En estos capilares vamos a encontrar unas proteínas que se conocen como las aquaporinas 1. Las aquaporinas 1 van a favorecer la reabsorción del agua por vía transcelular. Y la reabsorción de agua genera un gradiente de concentración que favorece la reabsorción de la urea. Por otra parte, el amoníaco NH3 es un producto tóxico de desecho derivado de la desaminación, separación de un grupo amino de diversos aminoácidos que se lleva a cabo en el hepatocito. Los hepatocitos convierten así todo el amoníaco en urea, que es un compuesto menos tóxico. La mayor parte de estos productos de desecho que contienen nitrógeno se secretan por la orina. La reabsorción de amoníaco NH3 en el túbulo contorneado proximal, tanto la urea como el amoníaco en la sangre se filtran en el glomérulo y las células del túbulo contorneado proximal secretan el líquido tubular. Las células del túbulo contorneado proximal producen amoníaco adicional por desaminación de los aminoácidos de la glutamina, que es una reacción que genera amoníaco y un nuevo bicarbonato.
La mayor parte del amoníaco se une al hidrogenión para convertirse en amonio y sustituir el